Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta primera jornada virtual sobre las estatinas, organizada por la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. La agenda del día de hoy incluye los temas: ¿quiénes se benefician del tratamiento con estatinas? ¿Cuáles son los factores adversos de las estatinas? La etiología de las dislipidemias, la farmacología de las estatinas y la terapia combinada. Los panelistas que el día de hoy nos acompañan son el doctor Eric Morante, la doctora María Illescas, el doctor Juan Serrano, el doctor Elia Mora y mi persona, Kathleen Crespo. Bienvenido, Eric. Buenas, iniciando con el tema del día de hoy, vamos a comenzar hablando sobre cuáles son los beneficiados ante el uso de las estatinas. Siguiente, por favor. Bueno, recordemos que las estatinas viene siendo este grupo farmacológico que va a ser utilizado para disminuir el colesterol en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, y van a presentar también un mayor riesgo de desarrollar una aterosclerosis o de sufrir un episodio cardiovascular o cerebrovascular. Entonces tenemos que en este grupo de personas que van a utilizar las estatinas y van a ser beneficiadas de su uso, van a ser las personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. Tenemos como grupo 2 a los individuos mayores a 21 años de edad con colesterol LDL primario superior a 190 miligramos sobre decilitros. En el grupo 3 tenemos a los individuos entre 40 y 75 años de edad que tienen diabetes, y como grupo 4 principal tenemos a los individuos entre 40 y 75 años de edad que van a tener un porcentaje superior a 7,5 de riesgo a poder sufrir una enfermedad cardiovascular aterosclerótica en un aproximado de 10 años. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva observamos el rango de referencias recomendados para los niveles de lípidos, es así como el colesterol total. Se recomienda unos niveles inferiores a 200 miligramos sobre decilitros. En lo que corresponde a los triglicéridos, estos se recomienda niveles inferiores a 150 miligramos sobre decilitros. El colesterol HDL en rangos superiores a 40 miligramos sobre decilitros. El colesterol LDL en rangos inferiores a 100 miligramos sobre decilitros. Y aquí dos particularidades, partículas como las que consideradas las no HDL, que son las partículas que van a tener un mayor riesgo de aterosclerosis. Aquí el rango recomendado son niveles inferiores a 130 miligramos sobre decilitro. Y otra partícula también que tiene bastante relación con la aterosclerosis, que es la lipoproteína A. Esta se va a recomendar que haya niveles inferiores a 30 miligramos sobre decilitro. El número de partículas frente a los niveles de lípidos. Este es un paradigma necesario de comprender, ya que recordemos que estos lípidos, inclusive la tabla anterior, nos sirve para saber el nivel de lípidos que tenemos en la sangre, ya que estos van a estar determinados por las partículas que los van a transportar, que son las lipoproteínas, las que conocemos, la LDL, la IDL, la VLDL, la lipoproteína A, entre otras. El colesterol va a ser transportado hacia la pared de la arteria dentro de una partícula de lipoproteína. Entonces el número de las partículas de lipoproteína son las que van a determinar la probabilidad de que el colesterol entre y se aloje dentro de la pared arterial. También como es necesario saber que la composición de estos lípidos y de las principales lipoproteínas van a desencadenarnos a informarnos sobre el riesgo aterogénico que presentan, y que es también necesario saber que difiere entre una persona y otra el número de lipoproteínas y la cantidad de colesterol que lleva esta. Siguiente. Hay que tomar en cuenta, como dije, que estos niveles de colesterol no va a ser iguales en un individuo ni en otro, ya que el número de partículas de lipoproteína van a diferir en diferentes grados, así como la cantidad de componentes aterogénicos que estos llevan. Por lo tanto, el nivel de lípido no va a coincidir automáticamente con los niveles de las partículas de lipoproteína, y asimismo el número total de partículas aterogénicas
van a ser determinante principal que haya un mayor riesgo de enfermedad vascular a cualquier nivel de los lípidos convencionales, como el colesterol y los triglicéridos. Siguiente. Es por eso que a estas partículas que van a llevar a estas lipoproteínas aterogénicas se las va a conocer como las no HDLs, y entre ellas están la lipoproteína de muy baja densidad, que esta va a ser producida por el hígado, va a transformar los triglicéridos en colesteroles estéricos y van a transportar los lípidos desde el hígado a los tejidos periféricos. Otra de las lipoproteínas que van a llevar estos componentes aterogénicos van a ser la lipoproteína de densidad intermedia. Esta va a ser formada a partir del VLDL y debido a la pérdida de un triglicérido, también conocida como la remanente de la VLDL. También tenemos la lipoproteína de baja densidad, que va a ser formada a partir del IDL debido a la pérdida de triglicérido y va a transformar el colesterol estérico en triglicéridos. La lipoproteína A, que va a ser formada a partir del LDL con una adición de una apoproteína A. Esta tiene la particularidad de que va a ser muy heterogénica. Bien. La dislipidemia heterogénica va a ser una dislipidemia en la cual los pacientes van a tener un perfil lipídico típico. Estos pacientes van a ser los diabéticos de tipo 2 y con síndrome metabólico. Estos son los pacientes que van a tener esta dislipidemia heterogénica y la cual se caracteriza por tener triglicéridos elevados, un LDL pequeño y denso y tener bajos niveles de HDL. ¿Qué pasa con la lipoproteína A? ¿Qué es la lipoproteína A? Es una proteína plasmática que va a estar compuesta por partículas de LDL unida a una apoproteína A que van a tener una homología estructural con el plasminógeno. Por lo tanto, la lipoproteína A va a contribuir tanto al depósito de colesterol de la íntima como, como un potencial protrombótico. Va a ser un depósito de colesterol y va a tener un riesgo de potencial protrombótico. Los niveles de lipoproteína A van a estar determinados genéticamente y estas van a estar relacionados con la forma continua y lineal del riesgo de eventos cerebrovascular y va a ser independientemente a lo que es el estilo de vida y los niveles de lipo. ¿Cuándo verificar la lipoproteína A? En los pacientes que van a tener enfermedades cardiovasculares prematuras, especialmente no explicada por parámetros de lípidos de rutina, en las pacientes que van a tener enfermedad cardíaca o vascular existente, específicamente con los lípidos normales o solo levemente elevados, enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de tratamiento con estatinas, los antecedentes familiares con enfermedad cardiovascular prematura, los pacientes que van a tener antecedentes familiares con lipoproteínas elevadas, los pacientes que tienen entre sus antecedentes hipercolesterolemia familiar, especialmente el HDL-C bajo, y los pacientes con un riesgo moderado o alto de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los puntos de corte de esta lipoproteína A? Van a ser entre los deseables en un rango inferior a 14 miligramos sobre decilitros o inferior a 35 nanomilosmoles. El riesgo límite va a considerarse a partir de los 14 hasta los 30 miligramos sobre decilitro. En riesgo alto se considera desde los 31 hasta los 50 miligramos sobre decilitros. En riesgo muy alto, 50 miligramos sobre decilitros. Si el nivel está elevado, se va a iniciar un tratamiento con el objetivo de llevar los niveles por debajo de 50 miligramos sobre decilitro. En la mayoría de los estudios y los metaanálisis van a mostrar que el aumento de riesgo de evento cerebrovascular va a ser a partir de que la lipoproteína se encuentre en niveles superiores a 25 miligramos sobre decilitro. Tratamiento disponible para cuando los pacientes tienen esta lipoproteína alta, van a ser la niacina y los estrógenos que van a reducir esta lipoproteína hasta un 30%. También tenemos la aspirina y cabe recalcar que las estatinas no van a tener o aumentar los niveles de lipoproteína. Los tiromiméticos, que van a ser la proteína de transferencia de éster de colesterol, conocidos también como inhibidores de CETP. Tenemos el antisentido oligluconiglopéptido, inhibidores de apoproteína B, la proteína convertasa subtilicina, quexina tipo 9, tenemos la L-carnitina, 2 gramos al día, también tiene muestras de que ha reducido los niveles de lipoproteína A. El ginkgo bilboa,
puede ser beneficioso. Sin embargo, aquí no se ha verificado clínicamente, pero muchos pacientes reportan que les ha ayudado a disminuir. Y también se ha sugerido lo que es la coenzima Q10 y el extracto de corteza de pino, que van a ser beneficiosos, pero tampoco han sido demostrados clínicamente. Los efectos pleiotrópicos de las estatinas van a hacer que van a haber una disminución de la coagulación, una disminución de la activación plaquetaria, va a haber una disminución en el efecto sobre el colágeno, también va a aumentar lo que viene siendo las células progenitoras endoteliales, va a aumentar la función endotelial, va a aumentar la no bioactividad y a disminuir las especies reactivas de oxígeno, también va a disminuir el AT1 receptor y va a disminuir la proliferación de BSMC. Va a haber una disminución también de la endotelina y va a disminuir lo que viene siendo la proliferación de macrófagos, la inflamación y la inmunomodulación. De las estatinas en la lesión aterosclerótica. Los efectos van a ser que va a tener una acción inhibidora sobre la formación de la trombosis, una estabilización de la placa, una acción inhibidora sobre la formación de la adhesión de monocitos, va a mejorar las funciones de la endotelina, va a haber una acción inhibidora en el cambio de monocitos a células espumosas, y una acción inhibidora de la migración y proliferación de las células de músculo liso. Los efectos pleiotrópicos de las estatinas van a ser los siguientes: va a tener una trombogenicidad, una función endotelial, un daño inmunológico, la estabilidad de la placa y una progresión de la placa, y efectos antioxidantes. Los efectos de trombogenicidad se deben a la disminución de la activación de las plaquetas y a una disminución de la coagulación. En lo que corresponde a la estabilidad de la placa, se debe al aumento de colágeno. En la que corresponde a la función endotelial, se debe al aumento de la no bioactividad y a la disminución de la endotelina, así como también al aumento de las células progenitoras endoteliales. En lo que corresponde al daño inmunológico, se explica por la disminución de los macrófagos y la disminución de lo que viene siendo la inflamación, así como una disminución en la inmunomodulación. En los efectos antioxidantes va a ser explicado por la disminución del AT receptor y una disminución en lo que viene siendo los radicales libres. En lo que corresponde a la progresión de la placa, se explica por la disminución de la proliferación, disminución del colesterol LDL y el aumento del HDL, así como también la disminución de los triglicéridos. El tratamiento intensivo temprano con las estatinas es seguro y efectivo en lo que corresponde a la fase aguda después de un infarto del miocardio. La justificación de la terapia temprana con estatinas se explica porque esta va a proporcionar una reducción constante del riesgo más eficaz cuando el riesgo absoluto es más alto. Esta va a poder estabilizar el beneficio máximo de la placa cuando esta se administra temprano. Otros efectos no reductores de lípidos que, por ejemplo, tienen las estatinas, como los efectos antiinflamatorios sobre la disfunción endotelial. También cuando el paciente está en el hospital es más probable que el paciente se adhiera más al tratamiento, y el alta de la terapia con estatinas subraya una necesidad de continuar con estas. En conclusión, tenemos que la terapia de lípidos agresiva da como resultado a unas reducciones significativas en el contenido de los lípidos de la placa aterosclerótica coronaria detectada en un periodo corto de tiempo, es decir, en unos 6 a 8 semanas aproximadamente. Los cambios van a ser concordantes con los parámetros convencionales y no han sido observados estos cambios. También los hallazgos que se sugieren con la terapia agresiva es que las estatinas van a modular la placa aterosclerótica de composición lipídica y va a tener propiedades que pueden contribuir a lo que viene siendo la estabilización o regresión de esta placa. También se realizará un gran ensayo aleatorio denominado Yellow 2, basado en este concepto actual con un seguimiento a lo que viene siendo a largo plazo. Continuando con la agenda virtual, tenemos cuáles son los efectos adversos musculares por estatina. Siguiente. Tenemos que las estatinas se han convertido en uno de los grupos farmacológicos más prescritos en todo el mundo. Son el tratamiento hipolipemiante de elección para la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo, por sus beneficios demostrados en disminución de la mortalidad y la morbilidad cardiovascular,
Las estatinas son fármacos en general seguros, sin embargo, un número significativo de pacientes puede experimentar efectos adversos. En las últimas décadas, varios estudios observacionales atribuyen a las estatinas varios efectos adversos, incluyendo síntomas musculares, gastrointestinales, fatiga, elevación de enzimas hepáticas, neuropatía periférica, insomnio y alteraciones cognitivas. También en los ensayos clínicos se ha observado un aumento del riesgo de aparición de nuevos casos de diabetes. La aparición de estos efectos adversos puede afectar de forma negativa a la adherencia a estos fármacos, especialmente cuando se utilizan en pacientes sin enfermedad cardiovascular. Siguiente. Tenemos la frecuencia con la que aparecen estos efectos adversos. Se debe en primer lugar a que los ensayos clínicos se han centrado fundamentalmente en la evaluación de su eficacia clínica, tanto en el control de los parámetros lipídicos como en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, incidiendo menos en las variables de seguridad. A esto también se debe añadir la falta de transparencia en la publicación de los efectos adversos observados en los ensayos clínicos. Además, algunos ensayos excluyen a pacientes previamente intolerantes a las estatinas, así como aquellos con diversas comorbilidades o factores de riesgo que pueden aumentar la frecuencia de efectos adversos. Otro problema que se plantea en la práctica clínica en los pacientes tratados con estatina es la relajación en el cumplimiento de las modificaciones del estilo de vida por parte del paciente. Un reciente estudio observacional americano de más de 27,000 pacientes adultos con un seguimiento de 10 años, cuyo objetivo fue examinar la tendencia temporal en la ingesta calórica y de grasas entre pacientes con y sin tratamiento con estatinas. Mostró que los pacientes tratados con estatinas presentaban a lo largo del tiempo un incremento de la ingesta calórica y de grasas, lo que no ocurrió en los pacientes que no tomaban este medicamento. Una posible explicación para este fenómeno puede ser la sensación de falsa seguridad que puede producir el tomar el fármaco. Se debe recordar que para reducir el riesgo cardiovascular, las modificaciones en el estilo de vida son la primera medida a adoptar y que deben mantenerse a lo largo del tiempo, y se debe reservar la terapia con estatinas para los pacientes con riesgo elevado o enfermedad cardiovascular establecida. Tenemos que uno de los efectos adversos frecuentes relacionados con las estatinas y por lo que los pacientes muchas veces abandonan el tratamiento son las molestias musculares. En estudios observacionales, la incidencia de los síntomas musculares está entre el 7 y el 29% de los pacientes tratados. El estudio STORM analizó la incidencia de síntomas musculares en 420 individuos, de los cuales 203 pacientes fueron tratados con estatina, atorvastatina 80 miligramos, y 217 con placebo durante 6 meses, o hasta la aparición de mialgia. 19 de los pacientes tratados con estatina y 10 de los pacientes tratados con placebo cumplieron con la definición de mialgia en este estudio. Para distinguir los síntomas musculares asociados a estatinas de los asociados a placebo, este estudio utilizó una definición estandarizada de mialgia con criterios diagnósticos específicos. Entre estos criterios incluyen síntomas de nueva aparición o aumento de los síntomas de mialgia, como dolor muscular, rigidez, calambres, dolor y también síntomas que persisten durante al menos 2 semanas, síntomas que se resuelven en 2 semanas tras suspender la estatina, síntomas que reaparecen a las 4 primeras semanas tras reiniciar la estatina.
Los síntomas musculares asociados a las estatinas habitualmente se presentan de forma simétrica, afectando sobre todo a glúteos, muslos, pantorrillas y espalda. Típicamente aparecen de forma precoz a las 4 a 6 semanas de iniciar el tratamiento, pero pueden hacerlo incluso años más tarde. También pueden aparecer al incrementar la dosis de estatina o al introducir un fármaco que interactúe con ellos. La rhabdomiólisis es la forma más severa de daño muscular que se asocia a niveles muy altos de creatinina quinasa, con presencia de mioglobinemia y con riesgo de fallo renal agudo. La incidencia de rhabdomiólisis asociada a la terapia con estatina es de alrededor de 1 por 100.000 pacientes por año. Ante un paciente que refiere síntomas musculares, se debe evaluar los factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de los síntomas. Así tenemos la edad avanzada, el sexo femenino, índice de masa corporal bajo, historia previa de miopatía, también actividad física intensa, consumo excesivo de alcohol, uso concomitante de fármacos que pueden producir mialgia. La monitorización de rutina de las enzimas musculares en pacientes en tratamiento con estatina no está indicada, pero es útil y queda a consideración del médico tener un valor basal de creatinina quinasa antes de iniciar el tratamiento como referencia en caso de desarrollarse los síntomas. Hay que saber también que los niveles de creatinina quinasa pueden aumentarse por otras causas como hipotiroidismo o traumatismos, infecciones intramusculares o ejercicio intenso. Tenemos que con o sin la presencia de síntomas, un nivel de creatinina quinasa mayor a 10 veces el límite superior normal probablemente es secundario a la estatina y es indicación para suspender el tratamiento debido al riesgo de rhabdomiólisis. Si los niveles de creatinina quinasa regresan a la normalidad, se podría intentar un nuevo tratamiento con dosis bajas de otra estatina, monitorizando los síntomas y la creatinina quinasa. Si el paciente refiere mialgia o sensibilidad muscular con la presencia o no de elevación moderada de creatinina quinasa, menos 10 veces el límite superior normal, se retira la estatina y tras un seguimiento de 2 a 4 semanas y monitorización de la creatinina quinasa, puede realizarse un nuevo intento de introducir la misma estatina a dosis más bajas. Otra opción puede ser utilizar pautas no diarias, a días alternos o 2 veces a la semana, o bien cambiar a otro hipolipemiante. Gracias. Bueno, continuando con esta jornada virtual, vamos a ver las causas de los triglicéridos altos. Bueno, estos se van a ver más que todo a afecciones como lo es la obesidad, como lo es la diabetes mal controlada, en sí que abarcan lo que es el síndrome metabólico, una tiroides poco activa, enfermedades renales y también comer regularmente más calorías de lo que quema. Y obviamente esto va acompañada de la ingesta excesiva de alcohol. Al momento de prescribir, al tener a nuestros pacientes, hay que tener en cuenta que hay fármacos que pueden inducir dislipidemias, entre los cuales destacan los que son los diuréticos, los beta-bloqueantes, los glucocorticoides, los derivados del ácido retinoico y también interferones alfa, beta y gamma, que también son bien conocidos por aumentar los triglicéridos séricos. En este lado tenemos también la ciclosporina, que puede aumentar los niveles de colesterol LDL, el sirolimus y los inhibidores de la proteasa del BH1 pueden causar hipertrigliceridemia grave. También tenemos lo que es el bexaroteno, un nuevo retinoide selectivo del receptor de retinoides X. Este va a causar en sí una hipertrigliceridemia en hasta el 80% de los pacientes. También tenemos el tamoxifeno, en virtud de sus efectos estrogénicos, también puede causar hipertrigliceridemia grave en personas susceptibles, pero reduce los niveles de colesterol LDL. También tenemos los inhibidores de la aromatasa, en los cuales estos pueden elevar moderadamente los niveles de colesterol LDL.
especialmente en comparación con el tamoxifeno. También se ha informado de forma anecdótica de hipertrigliceridemia grave con el uso de asparaginasa, capacitabina y propofol. Bueno, este es un cuadrito que muestra las causas de LDL y triglicéridos altos, en las cuales tenemos 4 categorías. En relación a la dieta, vamos a ver que las causas de estos triglicéridos altos van a ser una dieta rica en grasas saturadas o grasas trans, un aumento de peso, una anorexia y más que todo la ingesta de alcohol. En relación con la categoría de medicamentos, como ya mencioné anteriormente, pueden darse por diuréticos, ciclosporina, glucocorticoides, amiodarona. Y en enfermedades como puede ser una obstrucción biliar o un síndrome nefrótico. Y también en desórdenes metabólicos tenemos lo que es una tiroide vaga, se puede decir con un hipotiroidismo, una obesidad, incluso también con un embarazo. Bueno, nos preguntamos cómo hacemos la medición del LDL. ¿Sí? En adultos mayores de 20 años y sin ningún medicamento para reducir los lípidos, lo que hay que hacer es medir el panel de lípidos en ayunas o sin ayunas para estimar la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Si el panel sin ayuno mostró triglicéridos mayores a 400 miligramos sobre decilitro, lo que hay que hacer es repetir un panel en ayunas. Si la LDL es menor a 70, se puede medir el LDL directo o el LDL modificado estimado. Si el paciente, en cambio, tiene una historia familiar de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica prematura o HDL genético, puede comenzar con un panel de ayuno. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la hipertrigliceridemia y la enfermedad de las arterias coronarias? Por lo general, en la población general, los triglicéridos han demostrado ser un riesgo independiente de enfermedad de las arterias coronarias. No todos los pacientes son triglicéridos altos, tienen un mayor riesgo, van a tener un mayor riesgo. Hasta ahora nadie puede separar los dos grupos, entre los cuales destacan los triglicéridos aterogénicos de triglicéridos no aterogénicos. El concepto es que aquellos pacientes con triglicéridos altos, con un tamaño de partícula pequeña predominante, están en riesgo. Vamos a ver que en los diabéticos, los triglicéridos y el HDL bajo tienen una relación más fuerte y consistente con la enfermedad de las arterias coronarias que el colesterol. Tenemos aquí cómo y con qué frecuencia deben los médicos realizar pruebas de detección de dislipidemia. Bueno, el objetivo principal es el LDL y el secundario van a ser los triglicéridos. Aquí tenemos una fórmula muy relevante en la cual muestra cómo podemos medirlos. ¿Sí? Tenemos aquí que es el LDL, que es igual a colesterol total menos triglicéridos menos HDL dividido para 5. ¿Sí? Esto va a ser mejor después de las 8 horas de ayuno. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos una hipótesis del LDL0. ¿Sí? Esta más que todo se basa en evidencias clínicas y fisiopatológicas que respaldan la seguridad de niveles de LDL extremadamente bajos. Muchos pacientes que reciben inhibidores de la paraproteína convertasa, succinilina tipo 9, alcanzan niveles extremadamente bajos de colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad. Los niveles extremadamente bajos de LDL se asocian con un riesgo cardiovascular aún menor. Las concentraciones extremadamente bajas de LDL no causan efectos secundarios clínicos relevantes. Los niveles bajos de LDL debido a una mayor depuración son un marcador de la función adecuada del receptor de LDL-LDL. Bueno, tenemos pautas. Las pautas sobre el manejo de la cardiopatía isquémica. La enfermedad cardiovascular recomienda reducir en sí el colesterol LDL por debajo de 70 miligramos por sobre decilitro. Para lograr estos objetivos, los pacientes pueden necesitar tomar dosis bastante altas de estatinas. Sin embargo, las pautas sobre el manejo de la cardiopatía isquémica no son muy claras sobre los siguientes temas. En sí, nada va a ser perfecto. Los efectos secundarios incluyen dolor muscular y aumento de las enzimas hepáticas. Incluso en agosto de 2001, Bayer Pharmaceuticals retiró voluntariamente lo que es el Vicol, que es la ferivastatina, tras reportarse 31 pacientes en los Estados Unidos durante un periodo de 4 años. Es el etiquetado actual clínicamente relevante.
no basado en evidencia clínicamente relevante, el presunto propósito de esta recomendación es identificar a los pacientes con enfermedad hepática y monitorear la hepatotoxicidad de las estatinas. Sin embargo, es evidente que las transaminasas son insensibles para detectar enfermedades hepáticas subyacentes. El 79% de los pacientes con estetosis hepáticas documentadas en el Dallas Heart Study tenían aminotransferasas normales. Bueno, vamos a ver las anomalías en las pruebas de función hepática por estatina. Un pequeño porcentaje de pacientes experimenta un aumento en la alanina transaminasa y en la aminotransferasa. Generalmente se observa dentro de los primeros 6 meses de tratamiento. Por lo general, esta va a ser asintomático y se reserva más que todo al parar o con reducción de dosis. También puede volver a la normalidad con la continuación del tratamiento. Con la dosis estándar no se encuentra comúnmente elevaciones significativas de bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina y gamma-glutil transferasa. Vamos a ver que en sí también va a tener relación con el hígado graso no alcohólico, ¿sí? Los estudios van a ser limitados. Sin embargo, los datos existentes proporcionan evidencia de que las estatinas se pueden usar de manera segura en enfermedad de hígado graso no alcohólico. Los pacientes hiperlipidémicos con alanina transferasa basal elevados no tienen mayor riesgo de hepatotoxicidad que los pacientes hiperlipidémicos con enzimas hepáticas normales. La enfermedad del hígado graso no alcohólica es común en pacientes con hiperlipidemia y diabetes mellitus 2. Por lo tanto, también no se debe descartar también una cardiopatía isquémica. La presencia de hígado graso en sí mismo puede aumentar también el riesgo cardiovascular. Estos son los mismos pacientes que se van también a beneficiar de las estatinas. De acuerdo a la seguridad hepática, tenemos que de 1 a 1 millón es la probabilidad de tener una enfermedad hepática grave. Aquí lo que hay que hacer es que el paciente deje de tomar estatinas si solo la alanina transferasa es mayor a 3 veces el límite superior de lo normal. La incidencia en sí va a ser de un 0.5 a un 2.5%, aquí en la cual se va a resolver con la interrupción de la estatina. Y del 10 al 30% de los pacientes no reciben estatinas por temor en sí a una enfermedad hepática. Bueno, tenemos aquí el mecanismo de elevación de estas enzimas que se elevan al tener una enfermedad hepática. En sí, esta va a ser desconocida, ¿sí? La elevación asintomática ocurre con todos los agentes hipolipemizantes, como lo es la ezetimiba, que esta no tiene un efecto directo sobre la síntesis de colesterol hepático o la excreción de ácidos biliares. Se cree que se debe a una respuesta del hígado a la reducción del líquido. También se han implicado las fluctuaciones espontáneas de las transaminasas que ocurren en pacientes con anomalías lipídicas. Las estatinas con menor carácter hidrófobo se dirigen a las células hepáticas y tienen menos efectos secundarios. En cambio, las estatinas menos hidrófobas no atraviesan las membranas de las células con facilidad. Las células del hígado tienen proteínas del transporte para las estatinas, mientras que las otras células no las van a tener. La mayor parte de la síntesis de colesterol tiene lugar en las células del hígado. Efectos secundarios que se cree que se deben a inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril reductasa en otras células como las células musculares. Efectos secundarios comunes, como ya habíamos hablado anteriormente, está lo que es la mialgia. También podemos hablar sobre una rhabdomiólisis que da lugar a una toxicidad muscular severa que puede ser fatal, ¿sí? Incluso también la azadirestatina fue retirada en 2001 debido a rhabdomiólisis que se reportaron en 50 pacientes y posteriormente con muertes. Las estatinas que inhiben la 3-hidroxi-3-metilglutaril reductasa en las células del hígado vamos a ver que se van a reducir los niveles de colesterol en las células del hígado. Provoca un aumento de la síntesis de receptores de LDL hepáticos, aumenta la cantidad de receptores de LDL en la membrana celular de las células del hígado, y vamos a ver que también aumenta la cantidad de colesterol LDL eliminado del plasma. Esto también va a ser crucial para la eficacia de las estatinas. Los pacientes con enfermedad
hepática crónica tienen un mayor riesgo de reactivarse por estatinas. Es una complicación importante en sí de la terapia con estatinas. El riesgo aumenta con el aumento de la dosis de estatinas. En cambio, también los pacientes con cirrosis descompensada tienen una mayor concentración sérica de estatinas debido a la reducción de la actividad hepática del citocromo P4, P3A y otras enzimas metabolizadoras. Bueno, también aquí hablamos sobre la lesión hepática clínicamente significativa. Bueno, esta va a ser rara, podría deberse a mecanismos idiosincrásicos o inmunoalérgicos, común para muchas otras drogas. Se han informado todos los patrones comunes de lesión hepática, hepatocelular, colestásica, mixta. El riesgo estimado de insuficiencia hepática fulminante es atribuible a la lovastatina, que fue de 2 en 1 millón. Como conclusiones, tenemos que nuestros resultados apoyan las observaciones previas de que la prevastatina, la lovastatina y la simvastatina en dosis bajas a moderadas no se asocian con un riesgo significativo de anomalías en las pruebas de función hepática y que la monitorización de las pruebas de función hepática, excepto antes de iniciar el tratamiento, no está justificada en pacientes que toman una dosis baja a moderada, de 20 a 40 miligramos por día. El análisis también dice que se requieren datos adicionales para determinar si otras estatinas tienen un perfil de seguridad similar. Los datos disponibles indican que las estatinas son notablemente seguras desde el punto de vista hepático. Las recomendaciones actuales sobre la monitorización rutinaria de las pruebas de función hepática después de comenzar a tomar estatinas no están basadas en evidencia, ¿sí? Son necesarios más estudios para evaluar la seguridad de las estatinas en pacientes con cirrosis avanzada. Aquí tenemos preguntas claras como ¿podemos introducir estatinas a un paciente con enzimas hepáticas elevadas? Sí. Sin embargo, es seguro suspender las estatinas si hay una elevación clínicamente significativa de la bilirrubina sérica y la fosfatasa alcalina. También podemos introducir estatinas a un paciente que consume alcohol por encima del límite seguro. También, si es posible. ¿Se pueden tratar los cirróticos con estatinas? Probablemente que sí, si tienen en sí una cirrosis compensada. ¿Y cuándo se podría detener? Cuando hay una lesión hepática clínicamente significativa. Bueno, estas son asociaciones de las estatinas más que todo con problemas neurológicos. En sí no existe asociación entre el uso de estatinas y la neuropatía periférica clínicamente significativa. También no hay evidencia convincente de que las estatinas causen deterioro de la memoria o disfunción cognitiva. Los datos de los ensayos clínicos indican que reducir los lípidos con estatinas no aumentan el riesgo de hemorragia cerebral. Aquí también tenemos la relación de las estatinas con problemas renales. Las dosis comercializadas de estatinas no producen proteinuria clínicamente significativa. No existe asociación entre el uso de estatinas y el daño tubular renal. También vamos a ver que no hay evidencia de que el uso de estatinas produzca daño glomerular renal. No existe un vínculo convincente entre el uso de estatinas y la hematuria, y alguna evidencia indica que las estatinas pueden brindar cierta protección renal. Bueno, y en relación también con la diabetes mellitus, vamos a ver que hay un aumento del riesgo del 9% de desarrollar diabetes mellitus con estatinas. Sube al 12% con estatinas intensivas. También en pacientes mayores de 65 años son más propensos a desarrollar diabetes mellitus. Quizás las estatinas descubren al paciente predispuesto o una mejor supervivencia aumenta las posibilidades de diabetes mellitus. Este riesgo modesto no debería cambiar la prescripción de estatinas. Gracias. Continuando con la seguridad de las estatinas y sus efectos secundarios, tenemos que primordialmente debemos decirle al paciente cuáles son los principales efectos secundarios que van a presentar, incluyendo lo que son los síntomas musculares asociados a las estatinas, ya sean mialgias con una creatinina sinasa normal, la miositis, rhabdomiólisis, las miopatías autoinmunes, debido a la AHMG coenzima reductasa, que esta es la que va a crear el colesterol dentro del hígado, que más adelante lo vamos a ver. En las leves y moderadas, realmente los efectos secundarios solo los debemos reevaluar y decírselos al paciente cuando estos sean necesarios.
Cuando es ya grave, las sintomatologías musculares asociadas a estatinas, se debe iniciar un tratamiento, pero quitando estas de la meta. En los pacientes con alto riesgo para diabetes mellitus, se debe continuar con los que están dentro de la primera clase. Y para la sintomatología muscular asociada a estatinas, en caso de graves, tenemos que medir lo que es la creatinina sinasa y también tener muy en cuenta lo que es las pruebas de perfil hepático. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la elevación 3 veces del límite superior de las transaminasas van a ser poco frecuentes. En los pacientes con una enfermedad hepática crónica que ya establecida, dentro del riesgo de enfermedad aterosclerótica, debemos obtener pruebas de función hepática para empezar el uso de las estatinas clase 1. La coenzima Q10 no es recomendable en este caso de uso rutinario o dentro si el paciente presenta síntomas musculares asociados a estatinas. No debemos revisar lo que es rutinariamente la creatinina sinasa o la transaminasas en cada paciente que usen estatinas porque ya vimos que es poco frecuente esto. En el empleo de estatinas tenemos a las miopatías por estatinas, que corresponden a las mialgias, las miositis y las rhabdomiólisis. ¿Cómo se van a diferenciar estas? Que dentro de las mialgias y las miositis, las dos van a corresponder con una creatinina sinasa normal. Y en caso de una rhabdomiólisis, esta va a estar aumentada y va a tener el riesgo de una injuria renal aguda. La cirrosis y la rhabdomiólisis. Estos aquí van a ser estudios limitados debido a que la concentración de plasma de rosuvastatina va a estar aumentada en pacientes con enfermedad hepática alcohólica crónica, ya sea en el grado 1 o grado 2 en la escala de Child, comparado a la cirrosis. Y lo que es las funciones hepáticas se van a considerar al placebo normal. Los datos de los pacientes con esteatosis y las esteatohepatitis no alcohólicas van a disminuir ya sea la actividad y la expresión del CYP3A hepático. Los efectos adversos de las estatinas, tenemos en primer lugar que se está investigando acerca de la diabetes mellitus, ya que las estatinas que indujeron diabetes mellitus más frecuentes los pacientes van a ser más probables que estas tengan si tienen prediabetes o si existen algunos riesgos existentes. Esta va a ser dosis dependiente en el riesgo de la aparición de diabetes mellitus. En la parte cognitiva ha habido reportes que no van a aumentar lo que es el problema de la memoria-cognición, pero estos datos han sido aleatorizados, no ha habido un estudio específico que trate aquellos. En la mayoría de los pacientes van a tolerar todos los tipos de estatinas. En el ámbito de cáncer no ha existido una asociación definida entre las pruebas dentro de cada clase de estatinas y tampoco se han hecho metaanálisis de estas. Primero tenemos la lovastatina. En un estudio de 24 meses con ratas acerca de carcinogénesis, se encontró lo que es una relación entre dosis-respuesta positiva para un carcinoma hepatocelular en hombres que van a estar expuestos a 7 veces más el fármaco que la dosis correspondiente a las ratas. En este caso sería de 80 miligramos al día. La pravastatina, esta aquí se hizo estudios en carcinogénesis, mutagénesis e infertilidad. En un estudio de 2 años con ratas que fueron alimentadas con pravastatina, con dosis de 10, 30 o 100 miligramos por kilogramo de peso, se registraron lo que es un aumento en la incidencia de carcinoma hepatocelular en los hombres que han ingerido altas dosis, aproximadamente 12 veces más que la dosis estándar para ratas, es decir, 80 miligramos. La simvastatina, tenemos que en un estudio de carcinogénesis de 72 semanas se administró a los ratones una dosis diaria de 25, 100 y 400 miligramos por peso. Los carcinomas hepáticos aumentaron significativamente en mujeres con dosis altas y en hombres con dosis media alta con una incidencia máxima de lo que es el 90% en hombres. La incidencia de este tratamiento fueron puntuales. Primero en adenomas pulmonares, en adenomas hepáticos, en adenomas tiroides foliculares, con las dosis medias y altas tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de las estatinas? En primer lugar, tenemos la cirrosis hepática. Como más adelante vamos a ver el mecanismo de acción de estas, entonces la primera contraindicación sería esta.
La segunda es la elevación persistente e inexplicable de las transaminasas en suero. El tercero, embarazo y mujeres lactantes. ¿Por qué? Porque las estatinas están contraindicadas en embarazos y en lactancia debido a la teratogénesis. Y 4, en las condiciones que predisponen a lo que es la falla renal secundaria rhabdomiólisis, como ya vimos el aumento de la CPK, tanto en sepsis, hipotensión, trauma y lo que corresponde a las enfermedades metabólicas. La LDL junto a la apoproteína B100, que se va a unir, más adelante también vamos a hablar de eso, van a ser elementos claves en la aterogénesis. Estudios randomizados han confirmado que la LDL está relacionada en sí con la tabla de riesgo de enfermedad aterosclerótica. El aumento de HDL con terapias disponibles no han reducido realmente el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Adicionalmente, la ezetimiba o los anticuerpos monoclonales de PCSK9 proporcionan lo que es un beneficio adicional a la terapia propuesta con las estatinas. ¿De qué manera? Reduciendo lo que es el LDL y adicionalmente a esto va a reducir el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Los niveles bajos de LDL se van a encontrar por debajo de menor a 1.4 miliosmoles sobre litros hasta 55 miligramos sobre decilitros, van a parecer seguros para el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones y las metas que se tienen que tener en los tratamientos para reducir el LDL, tanto en el 2016 como en el 2019, diferenciadas por categorías altas, muy altas, altas, moderadas y bajas? Siguiente. Comenzando con el algoritmo farmacológico para reducir el LDL, tenemos que primero siempre va a ser el cambio en el estilo de vida, ¿ya? Entonces, teniendo esto en claro, tenemos que al paciente determinarle el riesgo cardiovascular total que va a tener. Y ahí nosotros tomaremos lo que es nuestro nivel de corte de los valores de LDL. La primera es sugerirle al paciente este cambio. Si no pasa esto y el paciente sigue con aquel problema, nosotros vamos a dar indicación para farmacoterapia. Primero, si el paciente no está de acuerdo en ello y promete cambiar el estilo de vida, que muchas veces no ocurre, se procede a solo dejarlo en cambios en el estilo de vida. El primer fármaco que va a estar disponible y va a ser categoría A de seguridad van a ser las estatinas por la alta potencia en las dosis, va a ser la número 1 en recomendación. Si el paciente se acata las indicaciones de terapias farmacológicas, debemos medir lo que son las metas a nuestro tratamiento. Es decir, que el paciente vamos a otorgarle estatinas de alta potencia para que él pueda reducir sus niveles de LDL y reevaluarlo dentro de 4 a 6 semanas. Una vez que hicimos la reevaluación de 4 a 6 semanas, nos preguntamos si el paciente ha conseguido los niveles basales de LDL aproximados para que tenga una etapa de vida normal. Entonces, si es así, nosotros vamos a irlo reevaluando anualmente, los niveles de LDL. Si este no ha conseguido aquello, nosotros vamos a añadir ezetidima, que más adelante vamos a ver cómo va a funcionar realmente la ezetidima dentro de lo que corresponde al hígado y a la circulación. Nos preguntamos otra vez si el LDL ya con las estatinas y la ezetimiba han conseguido la reducción del LDL. Si es así, realizamos lo que es la reevaluación anualmente. Pero si no es así, vamos a añadir inhibidores de la PCSK9. Siguiente. ¿Qué recomendaciones tenemos a nosotros realizar los manejos con los lípidos? Tenemos que vamos a necesitar a cada paciente individualizar su tratamiento. Es decir, tenemos que ver los efectos secundarios del fármaco, la tolerabilidad del paciente y la cantidad de LDL que hemos reducido. La ezetimiba más la terapia con estatinas de alta intensidad suelen ser muy recomendadas. El beneficio sobre estas terapias debe considerarse en pacientes con síndromes coronarios agudos, con LDL mayor o igual a 50 miligramos sobre decilitros o en pacientes con un historial de riesgo aterosclerótico, que no son capaces de tolerar la terapia de estatinas de alta intensidad. La terapia combinada entre estatinas y los fibratos
no van a obtener lo que es mejores resultados que cuando se las añadía con ezetimiba. Los riesgos cardiovasculares de enfermedad aterosclerótica concluyeron que no se recomienda su uso de esta terapia combinada. Se considera la terapia con estatinas y fenofibratos para hombres con valores mayores a 204 miligramos sobre decilitros y un HDL menor a 34 miligramos sobre decilitros. Otra terapia que tenemos combinada va a ser las estatinas más la niacida, lo cual no ha demostrado lo que es un beneficio adicional usándolos por sí solas. En cambio, estas podrían aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y no se las recomiendan. Las terapias con estatinas van a estar contraindicadas con embarazo por los efectos teratogénicos que ya fueron expuestos. Todos los pacientes diabéticos desde los 40 años van a ser candidatos para terapias con estatinas a manera moderada y agresiva. La única excepción para terapias de estatinas es entre los pacientes de 40 años con ningún otro factor de riesgo que tengan. Acá podemos ver en una tabla acerca de las terapias que nos ofrece de las dosis de alta intensidad, de moderada intensidad y de baja intensidad para cada paciente. En los adultos de 40 a 75 años sin diabetes mellitus y con niveles de LDL mayor a 70 miligramos sobre decilitros, a los 10 años el riesgo de enfermedad aterosclerótica va a ser mayor a un 7.5, empezando por lo que son las estatinas de media y alta intensidad. Y si la discusión sobre estas opciones de tratamiento también le corresponden posibles para el paciente. Los factores que aumentan el riesgo van a favorecer lo que es que el paciente se adhiera al tratamiento con estatinas. Si el estado de riesgo es incierto, se debe considerar que una prueba de puntuación de calcio de las arterias coronarias, conocidos como CAC, puede ayudarnos con la especificidad. Si están indicadas las estatinas, debemos reducir lo que es los niveles de LDL en un porcentaje mayor al 30%, y si el riesgo a 10 años tiene que ser mayor a este 20%. De reducir los niveles de LDL en un total de nuestra meta debe ser llegar a un total de LDL de reducción mayor al 50%. En los adultos de 40 a 75 años sin diabetes mellitus, el riesgo a 10 años podría llegar al 7.5 hasta el 19.9, que va a ser un riesgo intermedio. Y los factores potenciadores de este riesgo van a ser necesarios para iniciar lo que es el tratamiento con estatinas. ¿Cuáles factores van a corresponder a estos? Primero, los antecedentes familiares. Los niveles de LDL persistentes elevados. Si el paciente presenta síndrome metabólico, una enfermedad renal crónica, los antecedentes de preeclampsia o menopausia prematura, trastornos inflamatorios crónicos como es la psoriasis, la artritis reumatoidea, grupos étnicos de alto riesgo como los asiáticos y las elevaciones persistentes de los triglicéridos. En la terapia farmacológica tenemos al ácido nicotínico. Estas van a ser acciones importantes de aquellos. En LDL va a ser baja, en los triglicéridos también va a ser baja, pero va a aumentar lo que es los HDLs de un 15 a un 35%, teniendo en cuenta sus efectos secundarios, que son las hiperglicemias, el rubor, las hiperuricemias y los malestares gastrointestinales. Las contraindicaciones tenemos enfermedad hepática, la gota severa y lo que es la úlcera péptida. Las recomendaciones, si se considera lo que es el tratamiento farmacológico con HDL, tenemos que primero el ácido nicotínico va a ser actualmente el fármaco más eficaz para aumentar el HDL, como ya lo explicamos en la anterior diapositiva. Entonces debemos tener muy en cuenta este de aquí. Los estatinas y los fibratos van a elevar el HDL con una magnitud similar a estos medicamentos, es decir, al ácido nicotínico. Y la eficacia de los fibratos puede aumentar lo que es el HDL y verse atenuada en personas con diabetes mellitus tipo 2. Ahora con los inhibidores de PCSK9. Tenemos a dos, al evolocumab y al alirocumab. El evolocumab va a ser el más usado. Las recomendaciones va a ser que esta va a requerir una autoinyección subcutánea con una pluma inyectora, como en el caso de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, que estas aquí utilizan una inyección subcutánea con pluma. Entonces aquí vamos a necesitar de la misma manera la administración de este fármaco. También requiere lo que es refrigeración. Los niveles de
reacciones adversas suele ser bajo y también se ve mucho el costo-beneficio de este fármaco. Los secuestradores de ácidos biliares. Aquí tenemos la colecistiramina, que más adelante también la vamos a ver, el mecanismo de acción. ¿Qué recomendaciones tenemos para esta? Primero, la disminución primaria de LDL de un 15 a 25%, debido a que se va a unir a los ácidos biliares y va a evitar su reabsorción en el ilio. El posible aumento en suero de los triglicéridos, el estreñimiento frecuente y pesadez, las interacciones que tienen por otros fármacos porque se metabolizan también en el hígado y que puede reducir la absorción de ácido fólico y las vitaminas liposolubles, como son la vitamina K, la vitamina C y la vitamina A. Y el COL-SB-LAM, este va a disminuir lo que es la glucosa y la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estas? Tenemos que las estatinas se van a unir a un sitio activo inhibidor competitivo de la HMG coenzima A reductasa, que esta la vamos a encontrar dentro de lo que es el tejido hepático. En compensación, estas células del hígado van a producir más colesterol, porque sabemos que al inhibirse, el hígado va a necesitar que se cree más colesterol, pero también van a producir los que son más receptores de LDL. Más adelante también se va a explicar eso. Dado que el hígado es responsable de eliminar el plasma de LDL por los receptores mismos de estos, y los niveles de colesterol en sangre van a disminuir drásticamente. Entonces, este es el mecanismo de acción de las estatinas. Es un poco complicado, pero la manera más fácil es con este gráfico. Iniciando por las estatinas. Tenemos que los lingotes de oro van a ser lo que es el colesterol. El colesterol y los ácidos grasos no van a poder ser reabsorbidos ya de manera sola porque son liposolubles. Entonces van a necesitar que estos lingotes, que son el colesterol, se transformen en ésteres de colesterol para entrar dentro de lo que son los kilomicrones, que vendrían a ser los globos aerostáticos. Estos globos aerostáticos, que son los kilomicrones, van a tener los muñequitos verdes, que van a ser los triglicéridos, que los ácidos grasos se van a unir al glicerol para crear triglicéridos, que estos puedan entrar dentro del enterocito de la célula intestinal y puedan abarcarse dentro del kilomicrón. Entonces, en el kilomicrón vamos a tener los triglicéridos, que van a ser los muñequitos verdes, y vamos a tener los cofres, que van a ser los ésteres de colesterol. Estos de aquí van a estar transportados también junto a apolipoproteínas, la A, la B, la C y la E. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la E va a ser muy importante cuando se adhiera al hígado. Luego, los kilomicrones van a viajar por el torrente sanguíneo hacia los tejidos periféricos. Van a transformar el triglicérido otra vez en lo que son ácidos grasos, mediante la hidrolización de estos para entrar dentro del tejido circundante. Puede usarse tanto como energía, el triglicérido, en el músculo cardíaco o en los músculos en generales, o se puede almacenar dentro del tejido adiposo, como ésteres como ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya pasaron dentro de lo que son el tejido y el músculo cardíaco? Una vez estos van a regresar dentro del hígado. ¿Se acuerdan de la apolipoproteína E? Esta aquí se va a adherir dentro de los receptores que va a tener de LDL en la superficie del hepatocito y los van a recibir. ¿Ya? ¿Se acuerdan que entraron como ésteres de colesterol? Estos ésteres de colesterol van a ser usados por el hígado. Aparte del hígado de recibir colesterol, el hígado también crea su propio colesterol a partir de la HMB-CoA reductasa, que ya lo vimos con anterioridad. Entonces, estos van a transformar lo que son los lingotes. Van a crear lingotes, van a crear colesterol. Entonces, una vez creados estos colesteroles, los triglicéridos y los ésteres de colesterol van a salir hacia los VLDL, que van a ser los transportadores. Van a hacer la función del kilomicrón, que estuvo en la célula intestinal, van a hacer lo mismo, pero desde la célula hepática. Va a salir el VLDL de la célula hepática y va a transportar triglicéridos y lo que es el colesterol, cumpliendo lo que es la misma función, yéndose al tejido cardíaco y a los músculos. Cuando
el VLDL ha depositado triglicéridos, vamos a ver que va a existir una cantidad mínima de triglicéridos y van a quedar bastantes colesteroles. Entonces, aquí nuestro VLDL se va a transformar en LDL, ¿ya? Entonces, tenemos en cuenta que el LDL va a ser malo, el bote que va a tener los lingotes de colesterol. De aquí van a regresar otra vez al hígado para que los receptores de LDL, como ya vimos al principio de cómo se unió con el kilomicrón, lo mismo va a ocurrir con el LDL y va a permitir que vuelvan a regresar y usar los mismos lingotes para el hígado. Aquí entran los HDLs, que estas van a ser muy importantes ya que van a ser los buenos de la historia en sí. Los HDL van a sintetizarse a partir de la vía hepática y van a lograr que su función va a ser secuestrar estos cofres, ¿ya? Su función va a ser secuestrar el colesterol que se encuentra dentro de los LDL y de los tejidos que se encuentran, y los tejidos hepáticos. Entonces, ¿cómo va a ser estos dos? ¿Se acuerdan que no puede transportarse sin antes convertirse de colesterol en ésteres de colesterol? Los colesteroles que van a estar dentro de los LDL van a hidrolizarse y van a transformarse en ésteres de colesterol para ir dentro de lo que son los HDL, que son los buenos. Los triglicéridos también van a ser importantes en esta aquí, ya que van a ayudar mediante una enzima convertidora a que los lingotes puedan convertirse otra vez en colesterol para ir dentro de los HDLs. Y estos de aquí puedan ser transportados hacia la vía hepática. Las estatinas, ¿en qué parte funcionan o cómo nosotros podemos denominar el valor de las estatinas? Va a ser en el ámbito hepático. ¿Cuál va a ser la función de la estatina o el mecanismo de acción? Va a evitar que la HMG coenzima reductasa forme más lingotes, que formen más colesterol. Ese va a ser el mecanismo de acción de aquella. También, aparte de eso, va a hacer que los receptores de LDL, que van a actuar dentro de los LDL que entran hacia el sistema hepático, van a hacer que apresuren la captación de colesterol para evitar lo que es el aumento de colesterol en sangre, que vendría a ser las dislipidemias. Entonces, así nos ayudan las estatinas. ¿Cuál más es otra función de las estatinas? Nos va a ayudar a crear más HDL, es decir, nos va a permitir que los cofres que llevan dentro lo que es el colesterol bueno puedan usarse y puedan crearse más para secuestrar lo que es el colesterol malo. Esa va a ser otra función de las estatinas. Aparte de eso, las estatinas son clase 1 y determinan que deben ser usadas ya que disminuye el riesgo cardiovascular. Aparte de esto, también disminuyen el riesgo de infarto agudo de miocardio y lo que es, también interactúan dentro de lo que es diabetes mellitus. Teniendo en cuenta que dentro de estos de aquí, como ven una bandera que dice LFT, se van a aumentar lo que son las pruebas de perfil hepático. Todas estas se van a aumentar, pero va a ser momentánea. Aparte de eso, va a disminuir la cantidad de triglicéridos, las estatinas. Como ven al lado de la imagen, en la parte izquierda del ángel, están botando los triglicéridos del barco de las LDLs. Entonces sirven para muchas cosas las estatinas. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que van a ser, como ven en la parte inferior izquierda, una araña. Significa que van a ser teratogénicas para embarazadas y lactantes. Eso sería el mecanismo de acción de las estatinas. Ahora vamos con la colecisteramina y la ezetimiba. Para terminar, vamos a ver el mecanismo de acción de estas dos, las cuales la colecisteramina va a ser el cangrejo que van a ver dorado y la ezetimiba va a ser la serpiente. Comenzando con los colesteroles otra vez, ¿no? Que teníamos en la diapositiva pasada. Sabemos que estos colesteroles van a estar acompañados de ácidos biliares, que van a ser los desechos verdes que observan. Estos colesteroles van a ir dentro del hepatocito por la transformación que ya vimos y va a correr lo que es al tejido hepático y va a ser la misma función. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la colecisteramina va a actuar deteniendo que este colesterol siga metabolizando o llegando a lo que es la parte hepática. Aparte de eso, va a aumentar la salida de triglicéridos desde la región hepática hacia la periferia.
Es decir, que no es recomendable en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, la colecisteramina, ¿no? Por lo que ya está causando en sí hipertrigliceridemias. Aparte de eso, va a evitar que el colesterol que viaja como ésteres de colesterol siga haciendo su ciclo para volver a reutilizarse dentro del hígado. Esto va a ser otra parte de la colecisteramina. Aparte de eso, va a causar en el hígado lo que son cálculos biliares, como ven en la parte izquierda, con las gaviotas, y va a evitar que la absorción de vitaminas se dé, las que ya vimos en las diapositivas anteriores, la vitamina A, la C, la K. Entonces va a evitar que se absorban este tipo de vitaminas y que existan también lo que son, va a permitir que exista estreñimiento y dolor y malestar en el paciente. Ahora tenemos la ezetimiba. ¿Cómo va a actuar esta? Esta, en cambio, no va a actuar deteniendo lo que es el transporte de colesterol a nivel desde la célula hepática, sino que va a evitar que todos aquellos elementos que quieran pasar a los kilomicrones no puedan pasar. Es decir, que no va a haber la conversión de colesterol a ésteres de colesterol ni los ácidos grasos hacia los triglicéridos. Entonces el kilomicrón va a ir vacío, ¿ya? Y si el kilomicrón va a ir vacío, se supone que los VLDL van a ser la única acción que va a permitir que el paciente reciba tantos triglicéridos como colesterol, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que necesitamos el VLDL para que éste disminuya y se transforma en LDL, para que regrese al hígado y pueda reabsorberse otra vez el colesterol, la ezetimiba, ¿qué va a hacer? Va a causar que los LDL disminuyan en sangre. Entonces, si disminuyen los LDL es bueno, pero a la vez también, tanto como evita que el colesterol llegue otra vez al hígado, también evita que entre desde la región luminal del intestino. Entonces es como que muy complicado el uso de la ezetimiba. Aparte de eso, va a causar el paciente esteatorrea, como vemos en la parte inferior derecha, que la serpiente va a tener como que un mar rojo. Entonces va a tener diarreas el paciente y esteatorreas. Y los inhibidores de la PCSK9, ¿qué va a hacer este de aquí? Van a ser anticuerpos monoclonales, que va a ser el robot que van a ver en la parte inferior, los cuales van a naturalmente los receptores de LDL van a ir disminuyendo, ¿ya? Pero este de aquí, ¿qué va a hacer el inhibidor de la PSCK9? Va a evitar que estos receptores disminuyan. Es decir, que va a haber un aumento de los receptores para que reciban más LDL. Porque acuérdense que el LDL era el malo. Entonces van a hacer que salgan desde la sangre y entren hasta el hígado. Teniendo en cuenta esto, sabemos que todos aquellos que van a interactuar dentro del hígado van a hacer un aumento de las pruebas de perfil hepático. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, no asombrarnos porque a nuestro paciente le damos este tipo de fármacos y vemos que se suben las pruebas de perfil hepático, sino que más bien hacer como en el algoritmo que vimos anteriormente, normalizar esto de aquí y realizar las pruebas ya después de 4 a 6 meses y reevaluar cómo va nuestro paciente con los niveles de LDL. Porque los niveles de LDL es nuestra nave estrella en sí, la que tenemos que derribar, pero sabiendo que también necesitamos este LDL. Ese sería el mecanismo de acción de las estatinas. Las estatinas son fármacos ampliamente utilizados durante la última década y actualmente 5 estatinas están siendo prescritas. 3 de ellas son de origen natural y derivadas de hongos. Ejemplo, el Aspergillus terreus. Ejemplos de estatinas tipo 1 o estatinas naturales son la pravastatina, la simvastatina y la lovastatina. Las estatinas de tipo 2 o sintéticas actualmente utilizadas son la fluvastatina y la atorvastatina, que tienen la característica de tener mayor potencia. En 1950 y 1960, los medicamentos para disminuir el colesterol eran poco efectivos. Desde 1971, Endo y Kuroda empezaron a buscar mejores fármacos. Ya conociendo el metabolismo del colesterol, sabían que
Un inhibidor de la 3-hidroximetilglutaryl coenzima reductasa sería clave para poder lograr este objetivo. Por lo tanto, buscaron un microorganismo que puede inhibir dicha enzima. Ellos buscaron alrededor de 6.000 microorganismos diferentes, hicieron pruebas por más de 2 años y examinaron los componentes de los caldos de cultivo de estos organismos para saber cuál de ellos puede inhibir la síntesis de los lípidos. Hallaron 2 compuestos procedentes de Penicillium citrinum y lo denominaron mevastatina. Esta fue aislada y cristalizada. Empezaron los ensayos clínicos con este fármaco y finalmente terminaron por efectos no deseados en modelos animales. Estas son las estatinas sintéticas o estatinas de tipo 2, la fluvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina y la serivastatina, que ya fue retirada por la FDA. Las estatinas de tipo 1 entonces son la lovastatina, la simvastatina y la pravastatina. Estas son aisladas a Aspergillus terrus. Son las primeras estatinas en ser comercializadas por Merck en 1987. Hicieron una revolución en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Esta también es otra estatina de tipo 1. Estas tienen una estructura general con una cabeza polar y una molécula hidrofóbica incluida en el anillo de decalino. Las estatinas de tipo 2 o sintéticas contienen una molécula hidrofóbica con centros no simétricos. Es más fácil de sintetizar. La fluvastatina, la atorvastatina y la serivastatina. También están la rosuvastatina y la pitavastatina. Estos son fármacos de continuación. La rosuvastatina es el más potente de todos, y esta potencia está relacionada con el grupo sulfamida. También estos enlaces moleculares le conceden a la rosuvastatina su mayor potencia. Estas son las estatinas. Como hemos mencionado, las 3 primeras se obtienen de forma natural y las 4 siguientes se han obtenido de forma sintética. Los objetivos terapéuticos son, pues primero tenemos que disminuir el LDL colesterol y el objetivo secundario será reducir otros lípidos, que son diferentes al HDL colesterol. Sin embargo, cuando hay un aumento de los triglicéridos mayor a 500 miligramos sobre decilitros, es un objetivo inmediato disminuir estos triglicéridos. Entonces, ¿qué fármacos están siendo recomendados actualmente para el tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia? Pues bien, están los fibratos, el ácido nicotínico combinado con la laropipran, el omega 3, la combinación de estatinas más ácido nicotínico, la combinación de estatinas más fibratos, y también puede ser considerado las combinaciones con omega 3. Actualmente, ¿cuándo las guías recomiendan iniciar los fibratos en este tipo de pacientes? Pues simplemente cuando persiste a pesar del tratamiento con estatinas, cuando estos niveles de triglicéridos permanecen altos y el HDL colesterol disminuido. Estos son fármacos que influyen sobre el nivel del HDL colesterol. Estos, el ácido nicotínico, que también tiene su efecto sobre los triglicéridos, ¿verdad? Entonces el ácido nicotínico aumenta el HDL colesterol, lo cual es muy bueno, en un 15-35%. Los fibratos en un 10 a un 15%. Los estrógenos, las estatinas, los alfa bloqueantes y el alcohol también tienen un efecto sobre el HDL colesterol, pero en un menor porcentaje. Sucede cuando utilizamos ya las estatinas a dosis óptimas, pero sin embargo no logramos alcanzar los objetivos del LDL colesterol. Pues bien, se opta por una combinación de las estatinas más ezetimibe. Existe una combinación del ezetimibe con atorvastatina, que ya es una estatina sintética, llamada Liptrucept, y es aprobado por la FDA en el 2003. Esta combinación en 10 miligramos de ezetimibe combinado con atorvastatina puede ser diferentes dosis, yendo desde 10 hasta 80 miligramos de atorvastatina. También existen otras opciones, como el colesevelam, la niacina, los fibratos, los estanoles y esteroles de las plantas, aproximadamente 2 gramos al día. Se ha probado que reduce el LDL colesterol en aproximadamente el 10%. También están los anticuerpos monoclonales de PCSK9 y también la lomitapida y el mipomersen sódico. Entonces, en conclusión, ¿cuánto y qué debemos agregar a las estatinas? Pues bien, cuando el nivel basal de triglicéridos es mayor a 200, el HDL colesterol es menor a 35, entonces agregamos fibratos,
Ya, estos fibratos, en especial el besafibrato, para niveles bajos de HDL colesterol. Si el HDL colesterol es menor a 30 con lipoproteína A normal y no alcanza su objetivo de LDL colesterol, usamos niacina. Si el LDL colesterol es refractario a la más alta dosis de estatinas, entonces lo combinamos. Utilizamos ezetimibe, un anticuerpo monoclonal para PCSK9, colesevelam, lomitapide y mipomersen sódico. Si encontramos mialgias en el paciente, podemos utilizar coenzima Q10. Frente a altos niveles de triglicéridos e intolerancia a los fibratos, utilizamos omega 3. Si hay retinopatía diabética, presión arterial diastólica más o menos elevada, que puede estar o no asociada con dislipidemia heterogénica o diabetes inducida por las estatinas, entonces utilizamos fenofibrato o besafibrato. Si queremos reducir la proteína C reactiva, utilizamos aspirina, y para reducir la reactividad plaquetaria, utilizamos el clopidogrel. Muchas gracias. Bien, continuando con la dinámica de esta jornada, presentaremos un caso clínico y empezaremos una mesa redonda con una serie de preguntas y comentarios al respecto. Este es el caso de un varón de 34 años, peso 63 kilos, un IMC de 21.8 kilogramos sobre metro cuadrado y se presenta a su médico de cabecera para un chequeo médico de rutina. El paciente no fumador no tenía ninguna enfermedad crónica diagnosticada, lesión o infección. No tomaba medicación y en general gozaba de buen estado de salud. Tiene una historia familiar de hipertensión arterial y dislipidemias. Se realiza un examen de rutina con su médico de cabecera y los hallazgos son los siguientes. ¿Qué nos pueden comentar acerca de estos hallazgos? Bueno, podríamos iniciar calculando lo que es el riesgo de enfermedad aterosclerótica en el score ASCVD, en el cual, tomando en cuenta lo que es los valores de total de colesterol, el HDL, el LDL, también el sexo del paciente y lo que es su edad, determinar si tiene factores de riesgo y si se encuentra en terapia de estatinas actualmente o si presenta lo que es terapias de aspirina. En este caso, tenemos que el riesgo del paciente va a corresponder al 5%, que corresponde a un riesgo bajo, en el cual nosotros debemos lo que es tomar es rienda por primero lo que es la calidad de vida del paciente, el estilo de vida. Entonces, mantener en lo que es los cambios del estilo de vida y sabiendo que el score es solamente corresponde a los 10 años a partir de la edad del paciente actual, tener en cuenta también eso. Sin embargo, este paciente es un paciente que tiene hábitos saludables, es un paciente que hace deporte, es atleta, se dedica a esto, pero vemos en estos exámenes cómo el colesterol LDL está particularmente aumentado. También vemos el colesterol total, a pesar de que el paciente tiene buenos hábitos, está también aumentado y también lo hacen los triglicéridos. Entonces, ¿qué nos pueden comentar acerca de ya sabiendo el riesgo cardiovascular de este paciente? ¿Cuál sería una meta terapéutica para este paciente? Bueno, al ser un paciente de bajo riesgo, se podría considerar la meta un colesterol LDL aproximadamente inferior a 116 miligramos sobre decilitro. Como tiene un buen estilo de vida y es deportista, pues es un paciente con el cual no cabe recalcarle ni hacerle ningún cambio en su estilo de vida, por lo cual simplemente hay que continuar con la terapia y en tal caso disminuir la dosis en caso de que las miopatías sean muy agudas o muy graves. Y es necesario también que los profesionales, los médicos, a los pacientes como este caso, que son deportistas que realicen actividad física, sepan decirles los efectos secundarios de las estatinas, que son principalmente miopatías, inclusive cuando se administra estas estatinas en dosis baja.
Y precisamente así sucedió. El médico en este caso le prescribió simvastatina a 10 miligramos durante 6 meses y el paciente, antes de poder completar su tratamiento, 3 semanas después o tras iniciar la terapia, presenta dolores musculares, mialgias y una sensación de que no podía continuar con sus entrenamientos. Entonces, ¿cómo hacemos este diferencial entre las miopatías inducidas por fármacos, en este caso por estatinas? Bueno, en primer lugar, cada vez que vamos a prescribir a nuestros pacientes, hay que tener en cuenta que hay fármacos que inducen a lo que es la dislipidemia, ¿sí? Entre los cuales se pueden destacar beta-bloqueadores glucocorticoides, en tanto que es importante saber que estos medicamentos hay que evitarlos así para los pacientes, porque puede aumentar este incremento de LDL, y obviamente seguir con estos efectos secundarios que se puedan dar, como las miopatías. Así es. Y esta miopatía inducida por estatinas o inducidas por fármacos, otros también son los corticoides, tienen la particularidad de ser simétricas, de ser proximales, aparecen en un paciente previamente sano, sin ningún tipo de dolor, tras un mes generalmente de haber iniciado una terapia con alguno de estos fármacos. Y la característica también es que las enzimas musculares aparecen normales, las imágenes también están normales. En este tipo de pacientes no se recomienda biopsias de ningún tipo, sino más bien reducir o retirar el fármaco. Bien, yo creo que hemos analizado este caso. Agradezco a los panelistas del día de hoy por acompañarnos en esta jornada sobre las estatinas y agradecemos la atención de todo el público. Muchas gracias.